y buenas tardes nuevamente. Bienvenidos al curso de manejo de pacientes COVID-19 a domicilio. Es para mí un honor estar con ustedes en esta ocasión y también agradecer a cada uno de ustedes y a la organización por permitirme compartir este tema con ustedes. Bien, solamente como antesala, me gustaría recordar que la información que se va a brindar aquí tiene básicamente fines académicos y es producto de revisiones bibliográficas, una recopilación y una selección de distintas fuentes bibliográficas que están disponibles en distintos medios, Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud y algunas otras revisiones. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer una breve introducción antes de empezar, vamos a ver un poco acerca de la situación epidemiológica, también vamos a hablar un poco acerca del SARS-CoV-2 en relación a lo que es virología, acerca de la enfermedad también COVID-19, brevemente a modo de recordatorio, la prevención, que bueno, es parte del tema, el seguimiento también, y en el manejo vamos a hablar de lo que tenemos disponible al día de hoy y por supuesto haciendo énfasis en lo que es la atención domiciliaria, ¿no? Cuáles son las condiciones, las recomendaciones que nos da en este caso la Organización Mundial de la Salud y que figura en algunos documentos del Ministerio de Salud que se nos dan para poder hacer la atención domiciliaria. Y también vamos a hablar un poquito al final acerca de complicaciones y secuelas. Vamos a mencionarlas porque es algo que nosotros tenemos que vigilar, ¿no? Y que de hecho se les está dando más énfasis ahora. A modo de introducción voy a presentar algunos titulares que, bueno, básicamente nos van a ayudar a recordar con una línea de tiempo qué es lo que ha pasado respecto a la pandemia durante esta primera parte del año. Primero les presento este titular que dice que el MINSA confirma el primer caso de la variante británica de la COVID-19 en el Perú. De hecho, definitivamente la aparición de las nuevas variantes cambió el curso de la pandemia, ¿no? Nosotros sabemos que un virus naturalmente presenta ciertas características que modificaron el transcurrir de la pandemia, incluso lo que podíamos esperar nosotros respecto a la pandemia, ¿no? A pesar que los científicos y la comunidad en salud siempre estuvo pendiente de esto y sabía que iban a aparecer estas variantes y sabían qué condiciones podrían tener, bueno, de todas maneras estas variantes tienen importancia biológica y bueno, han afectado el transcurrir de la pandemia, ¿no? Y probablemente las primeras de interés fue la variante británica, ¿no? Y no llegó a nuestro país ese día, pero ese día se confirmó que ya había un caso detectado. Asimismo apareció la variante brasilera, como ustedes pueden ver, el 4 de febrero, que ya se confirmó que la variante estaba presente en 3 regiones de nuestro país, Loreto, Huánuco y Lima. Esta variante se ha ido extendiendo y bueno, lo preocupante es que estas dos variantes, tanto la variante brasilera como la variante británica, tienen ciertas características que han hecho que sea más fácil contraer la enfermedad, ¿no? Es lo que figura en ese titular que dice, es de gran transmisibilidad. Necesitas menos exposición para tener la enfermedad, ¿no? Eso es lo que explicaría por qué nuestras curvas epidemiológicas han subido tan rápido, ¿no? A diferencia de la primera ola, donde también subió rápido, pero bueno, no tanto como ahora, ¿no? Entonces, hay más contagios, precisamente también por la aparición de estas variantes, ¿no? Y vemos con preocupación que en algunos distritos de Lima Este, esta variante, la variante P1, que es la variante brasilera, se había extendido ampliamente, ¿no? Incluso se mencionaba que estaba en más del 60% de las personas que tenían COVID-19. Pero por otra parte, por una parte está la aparición de esas variantes y por otra parte
está la aparición de las vacunas, que sin duda es un arma fundamental para la prevención y el control de la pandemia. Si bien es cierto, una vacuna no soluciona definitivamente el problema para un individuo, ni mucho menos para una sociedad, sí aporta muchísimo. Pero bueno, hay que tener ciertas recomendaciones y seguir teniendo ciertos cuidados posteriores a la vacuna, ¿no? Y bueno, llegó la vacuna de Sinopharm, se vacunó primero al personal de salud, se siguió con los adultos mayores y bueno, se continúa en ese proceso, ¿no? También se ha vacunado a otros grupos que estaban en la primera línea, como bomberos, policías, y bueno, en fin, lo que se espera es que eso se extienda lo más rápido posible, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de prevención también. Y no solo la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, sino también la vacuna Pfizer, ¿no? Que es una de las que presenta ciertas características y mayor efectividad, ¿no? Pero aquí tenemos que tener en cuenta también que la mejor vacuna es la que tengamos disponible. Eso vamos a repetirlo cuando estemos en prevención. Hablemos un poquito ahora de la situación epidemiológica, ya para entrar en materia. Veamos qué es lo que está pasando en el mundo respecto a la COVID-19, cuáles son las cifras que se está manejando ahora. La actualización al 15 de mayo, dada por esta página Worldometer, que bueno, básicamente nos actualiza de cifras internacionales respecto a la COVID-19, nos indica que hay 162.663.552 casos reportados según esta fuente, a lo largo de toda la pandemia en el mundo. El número de muertes de todas esas personas que han contraído, que se han infectado por el SARS-CoV-2, 3.374.574 murieron, ¿no? Según esta página. Estas son las cifras que manejamos al día de hoy y bueno, nos ayudan a orientarnos dentro de todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ubicarnos en la situación epidemiológica nos brindan las herramientas necesarias para poder tomar decisiones. Las cifras nacionales, aquí vamos a primero tomar como referencia la fuente del SINADEF y luego la de su salud, la de la sala situacional. El SINADEF, como ustedes saben, se encarga es el Sistema Nacional de Registro de las Defunciones, ¿no? Entonces, nos va a brindar información que puede ser útil para la interpretación de la realidad nacional respecto a la pandemia. Aquí tenemos un cuadro de las defunciones diarias totales en el Perú por todas causas, sin considerar muertes violentas, ¿no? Entonces, defunciones diarias en el Perú antes de la pandemia, cuando me refiero ahora a defunciones, me voy a referir a defunciones por toda causa sin considerar muerte violenta. Defunciones diarias antes de la pandemia, aproximadamente se manejaba 300, 330, 340, eran las cifras que se manejaban. Cuando llegan los primeros casos de infecciones por SARS-CoV-2 al país, este número de defunciones diarias totales comienza a aumentar. Comienza a aumentar, como ustedes pueden ver, a partir de abril y presenta un pico en lo que es los meses antes y después de julio, ¿no? Como pueden observar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Como vemos, hay un excedente del número de muertes. Si bien es cierto, se incrementa las muertes también que no están asociadas a COVID-19. Hay un amplio número de defunciones asociadas a la COVID-19. Utilizo la palabra asociadas porque no todos fueron casos confirmados de COVID-19. Algunos fueron casos sospechosos. Bueno, el SINADEF recopila toda esa información y nos da esas cifras, ¿no? Aquí se hizo un gráfico con esas cifras y vemos que llegaron a registrarse 617 muertes en un día
en el Perú por toda causa. Y en ese día hubieron aproximadamente 456 muertes que no estaban relacionadas al COVID, ¿no? Entonces nos deja un amplio rango asociado a lo que es la COVID-19, ¿no? Y vemos que esto fue durante la primera ola. Durante la segunda ola vemos que el registro las cifras se incrementaron, ¿no? Hemos llegado a días donde las defunciones asociadas por casos sospechosos o confirmados y toda causa llegaron a ser 767. Y bueno, ese día 470 no asociadas a COVID, ¿no? Entonces también nos deja un amplio rango de muertes asociadas a la COVID-19, ¿no? Básicamente nos ayuda a dar una idea de la magnitud que ha tenido la aparición del SARS-CoV-2 en nuestro país, ¿no? Estas probablemente hayan sido muertes que no se hubieran registrado si no hubiera habido la llegada de la COVID-19, ¿no? La fuente, como les mencioné, es el CINADEF y, bueno, esta es una actualización al 10 de este mes. La sala situacional del Ministerio de Salud nos brinda datos, pero ya no de casos asociados a sospecha o a confirmación de COVID, sino solamente a los casos confirmados de COVID-19. Al día 13 de mayo se registraron 2.703 personas, casos confirmados en las últimas 24 horas de infección por SARS-CoV-2. Altas hospitalarias ese día se dieron 223 y lamentablemente hubieron 292 personas fallecidas. Como les indico, es un número bastante amplio y no es el peor de los días que hemos tenido. De hecho, hace 2 semanas aproximadamente se registraron días donde había incluso 370 fallecimientos de personas con COVID-19 confirmado, con infección por SARS-CoV-2 confirmado, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a tener idea del impacto de esta enfermedad. A lo largo de toda la pandemia, ya la información acumulada, se han registrado en nuestro país 1.879.049 casos confirmados, de los cuales requirieron hospitalización 13.407 y lamentablemente hubieron 65.608 personas que fallecieron, ¿no? A lo largo de toda esta pandemia. Como les indico, la fuente es Su Salud y es la información de la sala situacional presentada por el Ministerio de Salud bajo esta forma. Aquí tenemos capturas de lo que es la sala situacional. Nos da ya información más específica esta página. Ustedes encuentran la referencia en la parte inferior derecha, la pueden consultar. Está disponible para el público en general y bueno, día a día se va actualizando, ¿no? Hay algunos días donde sí demora un poco la actualización, como por ejemplo el día de hoy yo consulté y miren, tiene la información de hace 2 días, ¿no? Pero sí constantemente se está actualizando. Nos indica que de los 13.000 hospitalizados, la mayoría de ellos presenta una evolución estacionaria, seguida de una y seguida desfavorable. Vamos a verlo más adelante. 19, o mejor dicho, la infección por SARS-CoV-2 en su mayoría tiene el 80% no presentan mayores complicaciones con esa infección. Sin embargo, un 20% y dentro de ese 20%, un 5% presenta complicaciones que podrían llevarlos a la muerte, ¿no? Y dado el número incrementado de personas que se están infectando, ese 5% es altamente significativo. Tanto es así que colapsa los recursos disponibles que tenemos. La mayoría de los pacientes fueron hospitalizados en salud, como figura aquí, seguido del Ministerio de Salud, seguido de instituciones privadas y de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Algo que nos preocupa bastante es la disponibilidad de ventiladores mecánicos, ¿no? Lamentablemente, el número de personas que requieren camas en unidades de cuidados intensivos que tengan estos ventiladores mecánicos
algunos días supera a los disponibles, ¿no? Y lamentablemente esto se da y bueno, definitivamente tiene un gran impacto en el desarrollo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Vamos a verlo un poquito mejor aquí, en lo que es la ficha de unidad de cuidados intensivos. Se indica aquí que el total de camas UCI es 2.811 y con ventilador ocupado 2.681, ¿no? Vemos como aquí en el gráfico de disponibilidad de camas UCI con ventilador mecánico, vemos que escasamente hay ventiladores disponibles, ¿no? Y esto se incrementa aún más cuando nosotros analizamos las unidades prestadoras de servicios de salud. En el salud, por ejemplo, se tiene estos niveles que bueno, se parecen a los generales. En el gobierno regional la barra es un poco más amplia, pero no suficiente. En el nivel privado es casi inexistente, al igual que en el MINSA y en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Eso hace una brecha. Y respecto a los fallecidos, la sala situacional también nos presenta estos datos y nosotros podemos obtener algunas conclusiones de aquí que pueden ser importantes en la descripción de lo que es la enfermedad, ¿no? Las personas fallecidas aquí, como todos sabemos, en su mayoría son adultos mayores. Es por eso que se toman decisiones como primero protegerlos a ellos con las vacunas, porque tenemos que recordar también que ellos son un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, la mayor incidencia de personas en unidades de cuidados intensivos son precisamente adultos mayores. El hecho de vacunarlos, de ayudarlos, hace de que en realidad haya un impacto social para todos, ¿no? No solamente para ese grupo etario. Los adultos mayores, seguidos de los adultos, de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes, se presentan así en rango decreciente. Según sexo, sabemos que las personas que más mueren son del sexo masculino. Y bueno, estos son los datos que se registran aquí, ¿no? En la sala situacional. Bien, hasta ahí les he presentado los datos que he considerado más relevantes respecto a la situación epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 en nuestro país. Ahora, para entender un poquito más la enfermedad, hablemos un poquito del agente que lo causa. El agente que lo causa es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Como todos conocemos. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus que ha causado toda esta pandemia, ¿no? El SARS-CoV-2 pertenece a una amplia familia denominada coronavirus. Y bueno, dentro de esta familia, gran familia de coronavirus, existen diversos tipos de coronavirus. Son los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus, entre otros. El SARS-CoV-2 pertenece a los alfa coronavirus. Y este virus va a causar una enfermedad conocida como la COVID-19, ¿no? Que en realidad es una enfermedad que tiene una presentación bastante diversa. Presenta desde una condición asintomática hasta condiciones que podrían llevar a la muerte, ¿no? Síndromes de distrés respiratorio agudo, severo del adulto, casos de shock, y todo esto asociado a la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Y bueno, esto de distintas maneras se da. Básicamente he hecho este recordatorio para que ya distingamos de una vez por todas la diferencia de estos términos que a veces se utilizan de forma aleatoria y que es válido, pero bueno, ya para tenerlos claros. El SARS-CoV-2, como les indico, es parte de un subgrupo de los coronavirus denominado beta coronavirus. Aquí les presento dos beta coronavirus más, el SARS-CoV y el MERS-CoV, que fueron dos virus que aparecieron después de los 2000, del año 2000, y presentaron brotes en los lugares donde aparecieron. Evidentemente no tuvieron el impacto que tuvo el SARS-CoV-2,
pero sí ocasionaron alertas epidemiológicas en los lugares donde aparecieron. El MERS-CoV el MERS-CoV ocasionó la enfermedad del síndrome respiratorio de Oriente Medio. El SARS-CoV ocasionó el síndrome respiratorio agudo severo, y el SARS-CoV-2 la COVID-19. Ambas, los tres virus tienen una raíz filogenética asociada al coronavirus que afecta al murciélago, ¿no? Cada una de ellas presenta un nexo entre el murciélago y el humano, ¿no? Por ejemplo, en el SARS-CoV-2 sería el pangolín quien estaría ahí encabezando la lista de los posibles intermediarios, ¿no? No el pangolín directamente, sino el coronavirus que afecta al pangolín. Ahora, esto forma parte de diversos estudios filogenéticos, ¿no? Y parte de esos estudios, de esas semejanzas que se les atribuyen, están en la proteína, una de las proteínas que vamos a describir en las siguientes diapositivas, que es una de las más importantes dentro de esta estructura, que es la proteína llave, ¿no? Acá le llaman llave del virus. Esta es la denominada proteína S. Vamos a mencionar más adelante. Por favor, apague su micro. Jacqueline, por favor, apaga tu micro. Muchas gracias. Bien, hablando ya de lo que es virología, acá se presentan algunas características. Los beta coronavirus, como les explico, es el subgrupo al cual pertenece el SARS-CoV-2. El material genético que tiene el SARS-CoV-2 es el ARN de cadena simple. Es bastante importante que recordemos esto porque el material genético va a caracterizar al virus, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del SARS-CoV-2, repito, es el ARN de cadena simple. En la estructura del virus va a presentar 4 proteínas. Son proteínas estructurales, las que vamos a mencionar a continuación. La proteína S, que es la proteína espiga, que es la proteína de la que hablamos, la proteína llave. Es la proteína que le da la característica de espículas a la esfera viral, ¿no? Acá vemos como espinitas que salen de una esfera viral. Estas son las proteínas S y sirven como llave. Llave frente al receptor que se encuentra en nuestro organismo. El receptor que se encuentra en nuestro organismo es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente en diversos tejidos, ¿no? Pero podemos hacer esa metáfora. La proteína S funciona como una llave frente al receptor EK2, que funciona como una cerradura, ¿no? Gracias a la unión de la proteína S y el receptor EK2, el virus puede ingresar a nuestro organismo y, bueno, aumentar su carga viral y causar la enfermedad. Además, hay otras proteínas. Tenemos la proteína M, que es parte de la membrana, la proteína E, que es parte de la envoltura, y la proteína N, que es parte de la nucleocápside. Aquí lo vemos de una forma más esquemática. Tenemos la proteína S, la que se encuentra aquí. La proteína M la encontramos definitivamente en la membrana, formando la membrana. La proteína E en la envoltura, ese es un virus envuelto. Y la proteína N asociada al material genético, que como habíamos mencionado, es ARN de cadena simple. La proteína S es esta que ven aquí. Está conformada por 3 bastones iguales entre sí. Estos bastones lo pueden ver aquí con los 3 colores diferentes, el morado, el celeste, el amarillo. Son semejantes entre sí y cada una de esas unidades que forman la proteína S tienen 2 subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. Dentro de la subunidad S1 encontramos una región bastante importante, que es el RBD o Receptor Binding Domain, que es el lugar exacto donde se da el reconocimiento del receptor EK2 para permitir el ingreso del virus en el organismo, en la célula del organismo infectado. ¿Cómo se da esto? El virus ingresa a nuestro organismo y se pone en contacto con la enzima convertidora de angiotensina 2,
y también con su correceptor, ¿no? Los receptores suelen tener correceptores, en este caso es el correceptor TMPRSS2. Cuando se encuentra con su receptor y su correceptor, se da el reconocimiento en esta zona del receptor binding domain e ingresa al organismo. Se libera el material genético, los ribosomas comienzan la traducción y comienzan a formarse las proteínas que habíamos mencionado, que forman parte de la estructura del SARS-CoV-2, la proteína N, la S, la M, la E, que son las principales. Y mediante la síntesis de estas proteínas se forman nuevas unidades virales, ¿no? Aquí vemos cómo salen por exocitosis distinta, ya mayor cantidad, ¿no? Ingresa uno y salen varios. De esta forma ocurre la replicación. Ustedes recuerdan al inicio, cuando estábamos hablando de epidemiología, que les mencioné que han habido más de 160 millones de personas infectadas a lo largo de toda la pandemia en el mundo, según la fuente que habíamos consultado. Bien, imagínense, 160 millones de personas se han infectado y en ellas se ha dado la replicación, que se ha dado muchísimas más veces, ¿no? Imagínense cuántas veces se ha dado este proceso. En definitiva, han sido muchísimas veces. Y durante la traducción, durante la síntesis de esas proteínas, en algunos casos, por el gran número de replicaciones que se han dado, ocurren fallas en la replicación. Y estas fallas son las que van a conducir a la aparición de variantes. Las variantes, si bien es cierto, pueden ser biológicamente significativas y pueden ser biológicamente equivalentes, ¿no? Cuando son equivalentes no pasa nada, el virus se comporta igual y bueno, digamos que no se altera, ¿no? Pero sí hay cambios que van a alterarlo biológicamente, tanto para que la transmisión, para que la unión, el reconocimiento entre el receptor y la proteína S sea más fácil, como que para que sea más difícil, ¿no? Si es más difícil la unión entre la proteína S y el receptor, en definitiva esas variantes van a ir eliminándose, ¿no? Porque precisamente no son una ventaja para el virus. Pero las variantes que representan una ventaja para el virus, como son la variante brasilera, como son la variante británica, sí van a perdurar y se van a extender, precisamente porque estas características le van a permitir que haya mayor expansión y mayor extensión del virus, ¿no? Entonces, básicamente esa es una explicación de cómo surgieron las variantes. Ahora hablemos un poquito de cómo se transmite este virus. Es importante que nosotros conozcamos cómo es que se transmite para nosotros poder prevenir la transmisión. La transmisión básicamente de forma principal se da por aerosoles o por gotas respiratorias. Los aerosoles son partículas que se van a emitir de los organismos infectados. Bueno, en realidad se emiten de todos, pero los aerosoles que nos preocupan son los que precisamente están infectados con este virus. Van a salir del organismo de una persona infectada y van a ser gotículas de distintos tamaños, ¿no? Algunas son pequeñas y pueden quedar suspendidas en el entorno, y de esta manera se puede dar el contagio, ¿no? Cuando una persona no cuenta con las medidas de protección y se expone a esto, ¿no? Respira estos aerosoles contaminados. Eso es algo que tenemos que entender, porque bueno, cuando se habla simplemente de gotas respiratorias, es cierto, la transmisión se da a través de gotas respiratorias, pero no es la única manera. Los aerosoles que quedan suspendidos en el ambiente son los que también producen una transmisión de la enfermedad. Las gotas respiratorias y los aerosoles son producidos en mayor momento cuando la persona habla, estornuda o tose, ¿no? Entonces precisamente por eso se obliga, se exige que las personas utilicen mascarilla, porque va a evitar la diseminación de estas partículas que podrían estar infectadas. Asimismo, las mascarillas nos ofrecen una protección respecto a que nosotros podamos respirar la contaminación del exterior.
ahora, ante la aparición de estas nuevas variantes y el incremento del número de casos, ya no se da solamente la recomendación de utilizar por lo menos una mascarilla simple, ¿no? Ahora se recomienda utilizar un respirador, un equivalente a un respirador o dos mascarillas, una de tela que sea amplia, que se sujete bien, y una quirúrgica, ¿no? Vamos a ver más adelante estudios que nos expliquen por qué, cómo es que se tomaron estas decisiones, ¿no? Porque todas las decisiones que se toman están basadas en evidencia. Asimismo, se mencionó que la desinfección, el lavado de manos es parte de evitar la transmisión de este virus, y es cierto, ¿no? Pero recordemos que la principal forma de transmisión es a través de aerosoles y gotas respiratorias. Las nuevas variantes, como ya les mencioné un poco, está la variante británica, denominada por la Organización Mundial de la Salud como B117. También tiene estas dos denominaciones de variante bajo investigación y variante de preocupación del 2020, la primera de diciembre. Así también se le denomina, bueno, existen diversas formas de denominar, y probablemente la más conocida, la más coloquial sea la denominación británica, ¿no? Fue detectada en Reino Unido y por eso lleva esa denominación. Tiene algunas características, que es básicamente, a inicios de la pandemia, el Reino Unido presentó niveles no tan altos respecto a otros países de contagio y extensión de la enfermedad, ¿no? De la infección por SARS-CoV-2. A lo largo del tiempo, ya acercándonos a septiembre, se vio un incremento del número de casos, digamos su segunda ola, ¿no? Y bueno, recordemos que ellos en diciembre aproximadamente comenzaron la vacunación, ¿no? Fueron uno de los primeros países en comenzar la vacunación. Y en paralelo a eso comenzó a verse un registro de aumento del número de casos, no asociado definitivamente a la vacunación, sino asociado a otro factor. Cuando se llegó a estudiar, probablemente el factor que haya estado más asociado a esto sea la aparición de las nuevas variantes, ¿no? No probablemente, estuvo asociado a la aparición de esta variante B117. Vemos aquí el incremento evidente del número de casos en Reino Unido. No, afortunadamente ellos también, mediante el regreso a medidas estrictas, pudieron controlar esta situación, pero en definitiva hubieron un incremento de casos bastante significativos que nos hizo entender cuál era el problema con esta nueva variante, ¿no? ¿Cuáles son las mutaciones que se registraron en esta variante? Recordemos que las mutaciones en los virus ocurren de forma normal, pero las mutaciones que vamos a presentar a continuación son mutaciones biológicamente significativas. Aquí tenemos la mutación de la proteína S. Recuerden ustedes, la proteína S era la proteína llave. Aquí se registra en la posición 501 la mutación Y501, ¿no? Y que básicamente hace que aumente la transmisibilidad. Asimismo, en la posición 681, entre la subunidad 1 y la subunidad 2, también hubo una mutación. Y también la mutación de la deleción 6970, que básicamente estuvieron asociadas al aumento de la transmisión. Pero, ¿qué significa que aumente la transmisibilidad? Recordemos que los virus en sí, las infecciones, tienen una variante epidemiológica, un factor epidemiológico conocido como RO, ¿no? El número de reproducción. Este número de reproducción nos va a indicar cuántas personas se van a infectar por cada persona infectada, ¿no? Entonces, en el caso de la variante del SARS-CoV-2 de Wuhan, la primera en aparecer, era 2.5 a 3, ¿no? Entonces, una persona iba a la comunidad e infectaba a 3 personas. Asimismo, una persona iba a la comunidad e infectaba a otras 3 personas, y de esta manera se iba aumentando el número de personas infectadas hasta llegar acá. ¿Qué es lo que sucede con esa nueva variante? El número de reproducción aumentó. Y ahora una persona infectaría a 4 personas, y de esta manera se daría un incremento. Pero miren ustedes, podría parecerles no significativo porque en realidad no es que haya aumentado el doble, sino 1. Pero ese 1 es tan significativo que al cabo de 4 ciclos, en una representación de un primer paciente infectado,
se da notoriamente un incremento entre los resultados del número de personas infectadas finales. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Imagínense, si actualmente nosotros tenemos un gran número de personas infectadas, imagínense cuál puede ser el impacto si esas personas no se aíslan y contagian a más personas, ¿no? El impacto de las nuevas variantes es que es más fácil la propagación. De hecho, se menciona entre un 50 y 70% más facilidad, es decir, el individuo requiere menos exposición para poder infectarse. Y la pregunta siempre ha sido si puede causar una enfermedad más grave. En definitiva, aún se viene estudiando, pero no hay registro de que estas nuevas variantes ocasionen enfermedades más graves, refiriéndome a la variante británica y a la variante brasilera. Sin embargo, bueno, sí hay ciertas regiones que mencionan que ha aumentado su letalidad o su mortalidad, ¿no? Pero eso aún está en estudio y no es una aseveración. Lo que sí es que sí incrementa la transmisibilidad. La variante P1 y la variante brasilera también tiene dos denominaciones como la anterior y tiene esta 17 mutaciones acumuladas. Aquí vamos a ver distintas mutaciones que también se asocian al aumento de la afinidad entre la proteína S y el receptor ECA2. Tenemos la misma que en la anterior, la 501Y, tenemos también otra, la 417T, tenemos la 614G, y tenemos una que probablemente sea la más importante, la ocurrida en la posición 484. Que también, esa mutación también está presente en la variante sudafricana, que como conocemos es una de las más preocupantes, ¿no? Hay aquí un cambio de aminoácidos, ¿no? Durante la traducción hubo un cambio de aminoácidos que ocasionó esta variante, de ácido glutámico por glicina. ¿Y cuál es el problema? Que justo en el lugar donde se realizó este cambio fue en el RBD. Recuerdan ustedes que le mencioné que era una región dentro de la proteína S y que era el lugar donde se reconocía el receptor ECA2. También aquí se da el reconocimiento de anticuerpos, ¿no? Entonces está asociada a la capacidad de respuesta del organismo frente a la infección, ¿no? Entonces, si hay una mutación en esta zona, en definitiva va a ser de importancia biológica porque podría modificar la respuesta de nuestro organismo frente al virus. Hablemos ahora de la enfermedad COVID-19. La enfermedad de la COVID-19 es la causada por el virus descrito en las diapositivas anteriores. En realidad, cualquier persona que en la actualidad se encuentre con una infección respiratoria aguda, que presente tos o dolor de garganta, y bueno, malestar general o fiebre, cefalea, dificultad para respirar, congestión nasal, va a ser un caso sospechoso, ¿no? Debido al contexto en el cual nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un contexto en el cual es fácil adquirir esta enfermedad, ¿no? Por el número de personas infectadas. Entonces, una persona con estos síntomas se considera un caso sospechoso. Y a partir de la sospecha ya se comienza la implementación de medidas de respuesta inmediata, ¿no? Por parte de los establecimientos. El tema de hoy es atención domiciliaria. Recordemos que un caso sospechoso va a requerir atención domiciliaria, no desde el punto de vista que requiera un médico en su casa, sino que requiera el manejo que se le da, ¿no? El aislamiento, primero base, y el registro de grupos de riesgo a los que pueda pertenecer ese individuo, caso sospechoso, o a los síntomas que puedan irse presentando, ¿no? Y a la aparición de posibles signos de alarma que hagan que el individuo tenga que dejar su domicilio y acudir a un centro de salud. Frente a un caso sospechoso, en definitiva va a tratar de confirmarse, ¿no? El caso confirmado es un caso donde hay una prueba de laboratorio que confirma la infección por SARS-CoV-2. No hace falta que un caso sea confirmado para que se tomen las medidas de respuesta inmediata. Basta con que sea un caso sospechoso. Sí se toman los exámenes para la confirmación o no, pero ante un caso sospechoso ya se tienen que tomar las medidas, ¿no? Un caso descartado requiere más de una prueba negativa para ser considerada
un caso descartado, ¿no? O sea, no quiere decir que si una persona tiene estos síntomas, va y se toma un examen en un laboratorio particular y sale negativo, la persona no tiene. En primer lugar, porque los exámenes son interpretados de acuerdo a la exposición que haya tenido el individuo y a los síntomas que haya tenido. Si no son interpretados correctamente, podría estar alta probabilidad de un falso negativo, ¿no? Y bueno, acá la alerta epidemiológica número 19 nos dijo que se requieren dos resultados negativos, ¿no? En el caso de ser un análisis, una prueba o diagnóstica que detecte anticuerpos, la diferencia sería tomar ahora una prueba y durante 7 días otra prueba. Si salen negativas ambas, recién sería un caso descartado. En el caso de que la prueba sea de identificación de material genético, se tomaría una prueba hoy y al cabo de 3 días otra prueba. Si ambos salen negativos, recién se consideraría un caso descartado. Y en el caso de que se inicie con una prueba de detección de carga viral, 7 días después se puede tomar una prueba de detección de anticuerpos y si ambas salen negativas, se consideraría recién un caso descartado. Una infección asintomática es posible, es una persona que está infectada por el SARS-CoV-2 o que estuvo infectada por el SARS-CoV-2, pero que no presenta o no presentó signos y síntomas de sospecha de COVID-19. No hay ningún síntoma en estas personas, pero sí hacen la enfermedad. Como vamos a ver en los gráficos que continúan, el número de personas asintomáticas dentro de todas las personas que se infectan por SARS-CoV-2 aproximadamente son un 20%. El contacto directo también tiene definiciones operativas y la cuarentena y aislamiento también que figuran en los documentos de alerta epidemiológica, ¿no? Eso es solamente para que lo tengan en cuenta, se los dejo aquí. Síntomas que están presentes en la enfermedad de la COVID-19 son distintos. La CDC, que es la fuente de donde se obtuvo esta información, presenta los siguientes síntomas que nos menciona pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Esto va en relación, ¿no?, al tiempo que una persona, por ejemplo, tiene que permanecer aislada para los trabajos o para diversas circunstancias. No va en relación a eso. Los síntomas no aparecen al día siguiente de la exposición. Hay de 2 a 14 días donde estos síntomas pueden ir apareciendo. Estos síntomas son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, anosmia, que es la pérdida del olfato, ageusia, que es la pérdida de la gustación, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos y diarrea, ¿no? Como ustedes han visto, son síntomas de diversos tipos. La CDC, que como les mencioné es la fuente donde obtuve esa información, nos indica que hay otros síntomas que se pueden ir registrando, ¿no? Estos no son los únicos. Por ejemplo, aquí faltan los síntomas dermatológicos que también se ha mencionado, pero digamos que aquí están los más frecuentes y que esta lista se va actualizando conforme va avanzando la enfermedad, porque recordemos que a pesar de que ya ha pasado más de un año desde la aparición de esta enfermedad, aún es temprano para estudiarla a cabalidad. El 20% de los casos son asintomáticos. Hay un 60% de casos que presentan síntomas leves, un 15% que presentan signos y síntomas moderados y un 5% que presentan signos y síntomas graves o críticos, ¿no? Este 5% es el que nos preocupa, en especial cuando está asociado a grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, como nosotros sabemos, son personas que pueden tener mayor probabilidad de tener complicaciones, incluso llegar a la muerte, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito más porque es importante la identificación de estos grupos de riesgo, especialmente en lo que es atención domiciliaria. Un grupo de riesgo es un conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, ¿no? Entonces, este grupo de personas tiene mayor probabilidad de presentar complicaciones y por eso es importante identificarlo.
Por ejemplo, las personas mayores de 60 años son un grupo de riesgo, o las personas que presentan algunas comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Hipertensión arterial, especialmente la descompensada, diabetes mellitus, que no necesariamente tiene que estar descompensada para representar un factor de riesgo. Recordemos que la diabetes es una enfermedad en la cual hay un compromiso de la inmunidad. Estas personas tienden a registrar mayores infecciones, a hacer infecciones más graves. Entonces, en definitiva, van a ser un grupo de riesgo. Asimismo, en esta enfermedad hay daños a ciertos órganos que, asociadas a la infección por SARS-CoV-2, podrían llevar a un daño severo. También hay enfermedades cardiovasculares, distintas enfermedades cardiovasculares, asma, los asmáticos también, la enfermedad pulmonar crónica también, la insuficiencia renal crónica también, el cáncer y la inmunosupresión, ¿no? En general. En definitiva, cualquier afección que pueda afectar a nuestro sistema inmunológico, que pueda afectar la respuesta que nosotros tengamos frente a la aparición del virus, va a presentar un grupo de riesgo. Aquí no solamente están las personas que presentan cáncer, sino también las personas que se están sometiendo a algún tratamiento, sea reumatológico, sea por alguna enfermedad autoinmune, que toman fármacos inmunosupresores, están expuestos, son un grupo de riesgo, ¿no? Aquí dejé algo que es un grupo de riesgo que hay que tomar bastante atención, que es a las personas obesas. Nosotros sabemos que la obesidad se registra con un índice de masa corporal mayor de 30, ¿verdad? Hay, el índice de masa corporal es, nosotros conocemos, una relación entre el peso y la talla al cuadrado, ¿no? El resultado de esto nos muestra un factor denominado como índice de masa corporal. Cuando el índice de masa corporal es mayor de 25, nosotros hablamos de un sobrepeso. Cuando hablamos que ya está mayor de 30, hablamos de obesidad. Y esto en distintos grados, ¿no? Se presenta obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3. Esos estados, esta enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, no es una característica de las personas, es una enfermedad inflamatoria. Representa un estado inflamatorio constante. Este estado inflamatorio asociado a una infección de SARS-CoV-2, que como vamos a ver más adelante, está asociado a lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, a estados hiperinflamatorios, pueden causar complicaciones severas, ¿no? Es por eso que los obesos forman parte de este grupo de riesgo, de un grupo de riesgo importante respecto a la enfermedad de COVID-19, ¿no? Entonces, reconozcamos eso. Los mayores, los adultos mayores, las personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, cáncer, y las personas obesas, ¿no? O las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, de repente un trasplantado que tiene que tomar inmunosupresores también. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad? Acá vamos a analizarlo en 3 etapas. Tenemos la etapa de infección temprana, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. Al inicio de la enfermedad, por la replicación hay un aumento de la carga viral. La respuesta viral, como ustedes ven aquí, va a ir disminuyendo conforme nos vamos acercando a la etapa 2. En la primera etapa, la etapa de infección temprana, va a predominar la carga viral, el aumento de la carga viral. Y se van a presentar signos que no son tan severos como el malestar general, la tos, diarrea, dolor de cabeza. Llegando a la etapa pulmonar, ya se va a incrementar la severidad de la enfermedad y van a comenzar a aparecer la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria no es algo que nazca del virus, sino algo que nace de nuestro organismo en respuesta al incremento de la carga viral. Este incremento de la respuesta inflamatoria es preocupante en esa enfermedad porque podría tornarse ya no solamente a una defensa, sino a una hiperinflamación. La respuesta de nuestro organismo, la hiperinflamación, puede afectarnos incluso más que la presencia de la carga viral, ¿no? Entonces, en la respuesta inflamatoria muchas veces lo que conlleva a complicaciones severas como shock, insuficiencia cardíaca, falla cardíaca o síndromes de distrés respiratorio agudo del adulto,
¿no? Entonces, esa es la fase hiperinflamatoria. En la fase pulmonar se van a registrar definitivos signos relacionados a los pulmones. Acá tenemos hipoxia, vamos a reconocer, se ha ampliado afortunadamente el uso de lo que son los saturadores de oxígeno, eso nos va a permitir conocer estados de hipoxia. Y en la etapa 3, en la etapa hiperinflamatoria, ya se dan el shock, lo que es la falla cardíaca, y asociado principalmente a lo que se conoce como la respuesta hiperinflamatoria, ¿no? Ya no inflamatoria simplemente, sino hiperinflamatoria. Y es por eso que, como vemos aquí, está asociado de forma principal a lo que es la respuesta de nuestro organismo. Imagínense, asociado a esto a una obesidad, esto podría incrementarse, ¿no? Y podría llegar más rápido a estas complicaciones. La enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, nos da estas distinciones, ¿no? Entre la enfermedad no severa, que como nosotros hemos visto son el 95% de los casos, lo que compete a asintomáticos, leves, moderados, y lo que es severo o crítico, que pertenece en conjunto al 5%. El 5% se va a dividir entre lo que es enfermedad severa y enfermedad crítica. Enfermedad severa se va a definir como la saturación de oxígeno mayor a 90% con el aire atmosférico, ¿no? No acá es... no se evalúa con asistencia de oxígeno, con suplementación de oxígeno, sino al cuánto está saturando sin soporte ventilatorio, ¿no? También cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 30 en adultos, y cuando se incrementa la respiración según los rangos de niños también, ¿no? Recordemos que en adultos se da, los valores son distintos a lo de los niños. Y cuando hay signos de distrés pero también. Entonces, todas esas personas que presentan esas características van a pertenecer van a estar frente a una enfermedad severa. Ahora, crítica ya es cuando hay presencia de sepsis, de shock, de distrés respiratorio, y cuando ya se va a requerir algún tratamiento de soporte vital, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero en definitiva, bueno, estos dos casos no forman parte de lo que debería de atenderse en domicilio, ¿no? Lo que debería de atenderse, el manejo domiciliario está básicamente en este grupo. Lo que es la prevención de la enfermedad se basa en toda la información que hemos brindado anteriormente. Ay, disculpen. Un momento, por favor. Regresemos a la diapositiva. Ya, la prevención, como les mencionaba, va a estar relacionado con lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Frente a la aparición de nuevas variantes, se han incrementado en realidad la difusión de esas formas en las que nos podemos proteger, ¿no? Incluso en algunos países se han tomado medidas más estrictas para regularizar el cumplimiento de estas formas de prevención, porque definitivamente el hecho de que alguien no se protege no solamente es un problema para la persona que no se está protegiendo, sino también para el entorno, ¿no? Porque es una enfermedad que fácilmente se contagia. El uso de mascarilla, como les digo, ahora de forma más específica, doble mascarilla o un respirador o un equivalente en filtración. Mantener un distanciamiento social, de todas maneras, es importante para evitar precisamente la transmisión a través de gotas respiratorias o de aerosoles que en definitiva están más cerca del individuo infectado. Evitar las multitudes también, porque a mayor gente, un espacio más cerrado, hay mayor cantidad de aerosoles y podría haber infección de esos aerosoles. Y la más importante, ponerse la vacuna cuando esté habilitada. No, yo diría que la más importante es el uso de mascarilla, pero también, digamos, en segundo en importancia,
según mi perspectiva, utilizar la vacuna que esté habilitada, ¿no? La vacuna que esté disponible para ti. Estas decisiones, estas recomendaciones de utilizar doble mascarilla, utilizar respirador, nosotros sabemos que hay normas técnicas que indican qué mascarilla, qué equipo se tiene que usar en nuestro país. La resolución ministerial 456 nos indica el uso de los equipos de protección personal en los establecimientos de salud. Ahí se nos indica, de acuerdo a la función que realizas en el hospital o en el centro de salud, qué equipo de protección personal deberías de utilizar, ¿no? Pero ahora, antes se tomaba como base la mascarilla simple, por ejemplo, ¿no? Ahora se ha incrementado y se recomienda el uso de una doble mascarilla, ¿no? Una mascarilla de tela más una mascarilla quirúrgica. Ahora, ¿en qué están basadas estas decisiones? En agosto del año pasado se presentó este estudio en la revista JAMA Internacional de Medicina. Se muestra este artículo de investigación original, como se menciona aquí, donde se estudia la eficiencia de la filtración en las mascarillas disponibles para el personal de salud durante la pandemia. Y básicamente se estudian estas tres mascarillas, ¿no? La mascarilla N95, la mascarilla quirúrgica, pero la que tiene las cintillas para colocar atrás de la cabeza, y la mascarilla que tiene las ligas que se colocan atrás del pabellón auricular. Las que se colocan, la N95, como ustedes pueden observar aquí, tiene una alta filtración, ¿no? Como ustedes pueden observar, ante la colocación de la mascarilla, la filtración es casi del 100%, ¿no? Entonces la persona que, por ejemplo, tenga que manejar pacientes que movilizan secreciones, por ejemplo, las enfermeras, los médicos que tienen que evaluar a los pacientes de unidades de cuidados intensivos, están obligados a utilizar esta mascarilla porque la filtración es alta, ¿no? Y ante una alta exposición esta mascarilla es lo ideal. Ahora, cuando no se cuenta con estas mascarillas o cuando se realiza una labor que no es de contacto directo con una persona altamente productora de aerosoles, se puede utilizar esta mascarilla, o bueno, por lo menos era lo que se indicaba, cuya filtración es variante, ¿no? Como ustedes ven, es menor que la anterior, en definitiva, en algunos casos puede llegar al 40% de filtración. Perdón, al 60% de filtración y al 40% de exposición. Digamos que los rangos que se manejan aquí de filtración promedio es del 71%. Y aquí, como ustedes ven, la filtración es muchísimo más variante y va a depender mucho de los movimientos que se realicen a lo largo de la práctica. Es preocupante porque en algunos casos puede llegar solamente a filtrar el 11.4%, ¿no? Bastante, muy poco, ¿no? Por ejemplo, aquí. En promedio, esta mascarilla filtra lo que está al exterior el 38.1%. Y eso se basa en que estas mascarillas no están diseñadas para proteger al individuo que los porta, sino para proteger al entorno de precisamente el individuo que le está portando, ¿no? Es por eso que para aumentar su filtración y para que sí sirva como una protección al individuo que las usa, se tiene que combinar con una mascarilla de tela, que es lo que nos indica ahora la norma. Pero el estudio no quedó ahí. En diciembre del año pasado salió una segunda parte, digamos, de este estudio, en el cual figuraban ya ciertas modificaciones que le hacía el personal de salud a las mascarillas que ellos usaban. Aquí hay se presentaron diversas modificaciones, acá yo les presento tres. La primera, que es la del uso simple, vemos lo mismo, ¿no? Que es bastante variante la filtración de esa mascarilla, tendiendo incluso a niveles bajos de filtración como el 18%. Ahora bien, cuando se hace un nudo en lo que es la región lateral de la mascarilla y se da un cierre de esta manera, vemos que la filtración aumenta casi a un 60%, ¿no? En algunos casos, llegando a haber momentos en los que solo filtra 11%, pero se da un incremento de todas maneras en lo que es la filtración, como ustedes pueden observar en estos gráficos, ¿no? Entonces, en caso de que no se tenga otra alternativa, esto es una opción, porque de todas maneras va a aumentar la filtración. Ahora bien, lo que sí
resulta efectivo, como ustedes lo ven acá, es la combinación con la mascarilla de tela. La combinación con la mascarilla de tela aumenta la filtración de manera significativa, especialmente las mascarillas que están cerca, que tienen en la región, el lado lateral, cerca del pabellón auricular, ¿no? Entonces, usémoslo así, está basado en estudios, incluso la CDC lo recomienda. Utilizar esta doble mascarilla nos protege, indica aquí más o menos en un 95%. Y en caso de otra opción podría ser utilizar la mascarilla 3M o un equivalente, no con la mascarilla para estas mascarillas, en algunos casos se utiliza la mascarilla simple sobre esta mascarilla, siempre sobre, nunca abajo de esta mascarilla. No para aumentar la filtración, porque no se aumenta la filtración con el uso de una mascarilla encima, pero podría ser para el reuso, ¿no? La reutilización. En algunos casos se va a tener que reutilizar estos equipos porque son escasos. La utilización de una mascarilla sobre el equipo, siempre y cuando no malogre el filtro. Nosotros sabemos que estas mascarillas contienen un filtro que si se arruga, se dobla, se afecte el filtro. Esas mascarillas tienen que ser preservadas de una manera adecuada. Siempre y cuando no se afecte el filtro, es un aporte, ¿no? Y bueno, acá tenemos la noticia ya de la obligatoriedad de usar doble mascarilla. Como parte de la prevención, parte importante de la prevención, se encuentra el número de personas vacunadas, ¿no? Las personas que están logrando esta vacunación. Aquí tenemos las actualizaciones de las cifras, ustedes pueden consultarlas. En esta parte, en la parte inferior siempre trato de colocar las referencias, acá ustedes pueden buscar los datos actualizados. Ahora bien, respecto a los distintos tipos de vacunas, aquí encontré un cuadro, la fuente también está en la parte inferior, que básicamente ordena la información disponible que tenemos hasta el momento de distintos tipos de vacunas. Aquí tenemos la Pfizer, la AstraZeneca, la Johnson, la Sinopharm y la Sinovac. Las que tenemos en nuestro país son la Sinopharm y la Pfizer, ¿no? La Pfizer utiliza como tecnología el ARN mensajero, mientras que la Sinopharm el virus inactivado. La Pfizer se produjo en Alemania junto con Estados Unidos, mientras que la Sinopharm tiene su origen chino. La evaluación de la Pfizer en fase 3 y la Sinopharm también en fase 3, ya no interino, ya se cuenta con más datos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya está comenzando la recomendación de esta vacuna, ¿no? Entonces eso es algo bastante bueno porque confirma lo que ya se había venido diciendo, ¿no? Que sí, la vacuna Sinopharm es efectiva. La dosis son 2 dosis una dosis, y bueno, el total son 2 dosis, y el intervalo entre dosis y dosis tiene que ser 21 días. El almacenamiento de la vacuna Pfizer es a menores temperaturas, menos 60, menos 80, tiene que estar en ese rango, porque si no está en ese rango va a haber lo que se conoce como una desnaturalización, ¿no? Pero el transporte de las vacunas, según nos indica el Ministerio de Salud, estaría cubierto. Ahora, la Sinopharm precisa de menos temperatura, digamos temperaturas más manejables, ¿no? 2 a 8 grados centígrados. La eficacia de la vacuna Pfizer está registrada en un 95%, mientras que la Sinopharm, según la Organización Mundial de la Salud, en un 78%. El hecho de que aquí haya una diferencia no significa que si me van a decir que me van a vacunar con Sinopharm, prefiera no vacunarme y esperar a la Pfizer. No. De hecho, esta es una eficacia que está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es buena, que me va a proteger en el caso de que me infecte para no llegar a muerte. Y bueno, eso es lo que tenemos que tener presente, no esperar una vacuna en específico, sino vacunarnos con la vacuna que esté disponible. Y bueno, otras características que ustedes van a poder leerlas aquí.
Como parte de la prevención también se menciona que no solamente es el impacto médico, sino también el impacto psicológico que puede haber en las personas, ¿no? Hay guías técnicas que hablan de lo que es la preservación de la salud mental en tiempos de pandemia, porque en definitiva no solamente es la posibilidad de contagio, es posibles familiares que hayan fallecido, amigos que hayan fallecido, también el hecho de estar aislados, de no poder juntarnos, es parte de lo que podría afectar nuestra salud mental y por eso hay guías técnicas que nos ayudan a entender y a manejarlo, ¿no? Acá les dejo solamente la referencia porque no es el tema principal de esta disertación. Ahora sí, vayamos a lo que respecta al manejo, digamos que es la parte más, donde vamos a darle más enfoque a lo domiciliario, ¿no? Cuando una persona se infecta por SARS-CoV-2, pasa por una evaluación donde se evalúan sus grupos de riesgo y en algunas ocasiones se le indica a la persona que vaya a su domicilio, se le dan los signos de alarma, se realiza el examen para confirmar o descartar la sospecha de COVID-19 y se le indica que esa persona tiene que ser bajo monitoreo, ¿no? El monitoreo por parte de un centro de salud, tenemos que tener en cuenta que bueno, estamos frente a una alta cantidad de casos, ¿no? En algunos casos no se puede dar en la forma que probablemente ellos esperen. Y por eso se requiere ayuda, también soporte de los familiares. Y una hoja de monitoreo es una buena idea para las personas que están en sus casas, ¿no? Siendo monitorizadas porque han presentado la COVID-19, esa infección, pero que no requieren una atención hospitalaria. Ahora, esta hoja de monitoreo fue realizada por un epidemiólogo peruano, la referencia está en la región inferior de esta diapositiva, y como les digo, aquí también está la versión descargable, si quieren ustedes. Aquí, acercarlo para analizarlo, es una hoja de monitoreo donde se registra el nombre del paciente, la edad del paciente, se registra la edad porque como nosotros sabemos, con la edad está la identificación de un grupo de riesgo, ¿no? Si la persona es mayor de 60 años, ya estaría frente a un grupo de riesgo por pertenecer a la tercera edad, por ser un adulto mayor. También aquí está la posibilidad del registro de las principales comorbilidades, ¿no? Incluso aquí en la región inferior se pueden colocar otras comorbilidades. Está la obesidad, la diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica o enfermedad cardiovascular, y también el género del paciente, ¿no? Sabíamos que lamentablemente hay mayor casos de fallecimiento en un género, ¿no? Entonces el sexo de la persona es importante. Aquí tenemos también el ordenamiento del registro que se debe tener, ¿no? El registro ideal frente a personas con COVID-19 leve es de 15 días. Estos 15 días debería de monitorizarse la saturación de oxígeno. Ampliamente se ha difundido el uso de estos saturadores de oxígeno para controlar, para verificar si está la aparición de la hipoxia, ¿no? Ustedes recordarán ese cuadro donde yo les mencionaba que en un inicio era la enfermedad, la primera etapa de la infección, después la etapa pulmonar, luego la etapa hiperinflamatoria. En la etapa pulmonar, para detectar que se está llegando a esa etapa y para prevenir hipoxias que podrían ser signos de alarma, se registra se monitorea la saturación de oxígeno, ¿no? Mediante un pulsoxímetro que es bastante fácil de usar. Cada 12 horas se puede registrar en este cuadro la saturación, ¿no? De hecho, se dice que cuando ya estamos por el cuarto, quinto día, se puede aumentar incluso a 3 veces al día, ¿no? Cada 8 horas o cada 6. La saturación de oxígeno, porque en algunos casos, especialmente en pacientes adultos mayores, la saturación de oxígeno suele cambiar más rápido. El monitoreo de la temperatura también es importante. Nosotros sabemos que nuestras armas están con un saturador y con un termómetro para vigilar estos signos. La temperatura cada 12 horas es ideal, como se ve acá, y durante 15 días, ¿no? Acá se registra.
Los signos leves en ese cuadro también se pueden monitorizar mediante sensación de alza térmica, por ejemplo, malestar general, tos seca, dolor de garganta, pérdida del gusto, pérdida del olfato, rash, enrojecimiento de la piel, diarrea, vómitos, dolores musculares o de articulaciones. Y la recomendación que nos da el autor aquí no es solamente que se pueda registrar si hay sensación de alza térmica o si no hay sensación de alza térmica, sino también la intensidad de este signo, ¿no? Por ejemplo, de este síntoma. Por ejemplo, si hay malestar general y yo presento un poquito de malestar general, puedo colocar 1, ¿no? Y si presento yo un malestar general bastante grande, puedo colocar 10, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo ir registrando cómo va aumentando el malestar que puede estar experimentando, ¿no? Y acá también le va a dar, en el caso de que esa persona, al cabo de 13, 12, 7 días, requiera ir a un establecimiento de salud, le va a dar al médico una visión más amplia de cómo ha ido transcurriendo su enfermedad. Y el registro aquí de signos de alarma que puedan presentarse es importante repetirlos, a pesar que puedan estar incluidos en el registro anterior, porque el registro de los signos de alarma es lo que nos va precisamente a dar la alerta para que nosotros podamos acudir a los centros de salud. La dificultad para respirar en reposo es un signo de alarma, sea la COVID-19 o sea otra enfermedad, es algo que debería de hacernos acudir a los establecimientos de salud, ¿no? Porque eso podría incrementarse y podría llevar a una falla. La fiebre más de 40 que no cede con paracetamol por 3 días, y aquí se puede registrar esto también. La confusión o desorientación, cualquier trastorno del sensorio, cualquier alteración neurológica es parte de un signo de alarma también. El somnolencia o incapacidad para despertar también debe, digamos, los signos de alarma. Ahora, respecto a la saturación, ustedes recordarán que se maneja por la Organización Mundial de la Salud, cuando les hablé de lo que es la COVID-19, les hablé que rangos menores de 90 era lo que se conocía como una enfermedad severa. Evidentemente, para que consideremos nosotros un signo de alarma o acudir a un centro hospitalario, no debemos de llegar a rangos menores de 90 para acudir al hospital, ¿no? Aquí se indica que menor a 93 ya es un signo de alarma y ya tiene que ir a un centro hospitalario, ¿no? Y eso va a ser fácilmente reconocible mediante esas líneas que hay, ¿no? Es como monitoreo. Y el monitoreo con herramientas como estas van a ser bastante útiles para que nosotros podamos precisamente evaluar, monitorizar todas las complicaciones que puedan surgir. Ahora, hay ciertas indicaciones respecto a con COVID-19, ¿no? Entonces, vamos a analizarlas aquí. Aquí dice, ¿cuándo debo ofrecer atención en el domicilio a un paciente con COVID-19? Y la respuesta de la Organización Mundial de la Salud es, en principio, todos los pacientes con COVID-19 deberían de recibir atención en un establecimiento de salud. Ojo, es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, no necesariamente lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque también hay que evaluar otros factores. La Organización Mundial de la Salud sí nos da parámetros importantes, pero frente a una situación como la actual, en donde probablemente haya escasez de recursos, donde no hay disponibilidad de camas, como estamos viendo en las noticias incluso, bueno, esto es algo que no, no va a ser real, ¿no? Como se indica aquí mismo incluso. Sin embargo, puede haber algunas circunstancias en las que los pacientes no requieran hospitalización o en las que la atención hospitalaria no esté disponible. Es lo que se indica acá. Miren, la misma Organización Mundial de la Salud nos indica eso. O no puede ofrecerse con todas las garantías de seguridad. Por ejemplo, cuando la capacidad no sea suficiente para satisfacer la demanda asistencial, que es lo que desgraciadamente sucede en muchos establecimientos de salud de nuestro país, por no decir en todos. El personal sanitario debe evaluar a cada caso para determinar dónde puede ofrecer la atención que cada uno requiera, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen? Que va a depender mucho de la disponibilidad
del personal, de la disponibilidad y de las características del paciente, ¿no? No solamente de las características del centro de salud, sino de las características del paciente. Y vamos a ver cuáles son las características que nosotros deberíamos de tomar en cuenta o cuáles son los factores que van a determinar si un paciente con COVID-19 puede recibir la atención en el domicilio. Aquí las decisiones que nosotros vamos a tomar van a estar basadas precisamente en esas recomendaciones que se basan a su vez en el material disponible, ¿no? La evidencia científica disponible hasta el momento, que es la mejor forma de tomar decisiones. Puede estudiarse la posibilidad de prestar atención en el domicilio de los pacientes con una enfermedad leve o moderada, ¿no? Entonces aquí recordemos el cuadrito. Si el 20% es asintomático y no va a presentar síntomas, esta persona puede aislarse en su domicilio, aislarse. Una persona leve o moderado puede estar en su domicilio aislada para que no haya mayor transmisión de la enfermedad, pero también monitoreada, ¿no? Entonces, aquí nos dice que esas personas son las que deberían de estar, las que presentan una enfermedad leve o moderada. Si el entorno domiciliario es adecuado para el aislamiento, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país no todos los domicilios son adecuados para el aislamiento, es una realidad que nosotros tenemos. No hay lugares, hay zonas que son bastante hacinadas donde en una sola habitación habitan muchas personas y no cuentan con más de un baño, por ejemplo, que pueda permitir un aislamiento correcto, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser evaluado también por el médico. También va a estar basado otro factor importante en la atención, es si el paciente es mayor o menor de 60 años. Si es mayor de 60 años, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un grupo de riesgo, ¿no? Si es menor de 60 años, con mayor tranquilidad lo podemos mandar al domicilio porque no va a pertenecer a ese grupo de riesgo. Si no fuma, no es obeso, puede tener atención domiciliaria, ¿no? Porque los factores de riesgo están disminuidos. Y si no, tiene otras patologías también, como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, enfermedades renales crónicas, inmunosupresión, que precisamente coinciden con las que figuran en la norma técnica donde se define lo que es un grupo de riesgo, ¿no? Que habíamos presentado anteriormente. La evaluación de la atención domiciliaria de cada paciente debe basarse en los siguientes factores. Entonces aquí vamos a ver factores para la evaluación de la atención domiciliaria. La evaluación del entorno doméstico del paciente según los criterios de prevención y control de infecciones. Por ejemplo, la capacidad para llevar a cabo la higiene de las manos y adoptar precauciones al toser, estornudar, la limpieza del entorno, la ventilación adecuada, las limitaciones de movimiento en torno al lugar. Entonces, el médico no solamente tiene que evaluar las características del paciente o las personas que tomen decisiones, en realidad, no solo el médico, sino las que estén tomando decisiones, principalmente el médico, tiene que tomar no solamente en cuenta las características del paciente, ¿no? Aquí dice la evaluación clínica del paciente, es lo primero, pero también tiene que haber una evaluación del entorno doméstico que va a rodear al paciente en el caso de que él vaya a atenderse en su domicilio. También se evalúa la presencia de personas vulnerables con mayor riesgo de COVID-19 en el hogar, por ejemplo. Si hay un anciano en el hogar, es un factor para que la atención no sea domiciliaria, porque podría exponerlo. Ahora, si se cuenta con características suficientes como para mantener alejada a la persona factor de riesgo, lejos de la persona infectada, sí se podría dar, ¿no? La posibilidad de contar con un cuidador que atiende y vigile la evolución de la salud del paciente, al menos una vez al día, y que conozca los signos y síntomas de cualquier empeoramiento de su salud, de su estado de salud. Entonces, precisamente esta vigilancia, este monitoreo se puede realizar a través de hojas de monitoreo como las que hemos visto, ¿no? Entonces, si esa hoja de monitoreo en un domicilio es una buena alternativa. La disponibilidad de trabajadores de salud capacitados para apoyar al paciente y a la persona que lo atienda, en el hogar, por teléfono, telemedicina, trabajadores comunitarios capacitados o equipo de extensión, ¿no? Entonces, si hay personas que pueden hay que apoyar al paciente mediante estos telemonitoreos, mediante vigilancia, es ideal. Y también se indica, si no puede garantizarse un aislamiento adecuado de los demás en el domicilio, ni la aplicación de medidas de prevención y control de la infección, puede que sea necesario organizar un aislamiento en instalaciones comunitarias designadas o un centro de salud,
con el consentimiento del paciente y de acuerdo con el cuidador y los miembros del hogar. En nuestro país, afortunadamente, hay lugares donde se pueden cumplir con esos aislamientos cuando no está disponible un hogar en el cual se cumplen con todas las medidas, ¿no? De todas maneras, al igual que todo por el contexto, no siempre hay disponibilidad, espacios libres, pero sí es una alternativa que está presente. Es importante señalar que en zonas con otras infecciones endémicas que causan fiebre, como gripe, el paludismo, el dengue u otras, los pacientes febriles deben de solicitar atención médica, someterse a pruebas y recibir tratamiento para esas infecciones endémicas según los protocolos habituales, independientemente de la presencia de signos y síntomas respiratorios, ¿no? Entonces recordemos que en países como el nuestro, donde precisamente son zonas endémicas de estas enfermedades, algunas regiones de nuestro país, el dengue, el paludismo están presentes, ¿no?, en nuestro país. Entonces tenemos que tener en cuenta que no todo es COVID, ¿no? Y también se tiene que evaluar la posibilidad de estas enfermedades y dar tratamiento en el caso que se requiera. La atención en el domicilio no reemplaza la atención médica de los profesionales. El personal sanitario debe controlar periódicamente el estado de salud de los pacientes que reciban atención en sus domicilios, ¿no? Entonces sí va a haber un grupo de pacientes que reciban atención en los domicilios, pero de todas maneras tiene que haber una comunicación con el establecimiento de salud. Precisamente una comunicación para saber el monitoreo que se le está dando a esa persona, las condiciones en las cuales esté esa persona, ¿no? Y las medidas básicas que toman las personas. No hay recomendaciones generales para las personas que van a tener estos cuidados en los domicilios. Por ejemplo, está la hidratación constante, el descansar, el comer comidas menos procesadas para poder facilitar la digestión. Y también hay precauciones que deben de tomar los trabajadores de salud, ¿no? Porque algunos trabajadores de salud van a tener que acudir a los domicilios de esas personas que están siendo atendidas en domicilio para poder evaluarlos, ¿no? Entonces, no olvidar que también se tienen que proteger a los trabajadores de salud. Y la Organización Mundial de la Salud también nos brinda una serie de ítems que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el primero, realizar una evaluación de riesgos para seleccionar el equipo de protección personal adecuado, como una mascarilla médica, protección ocular, guantes, bata, cuando se atienda al paciente. Como les indico, hay una norma técnica en la cual figura todas esas características, ¿no? Está la norma técnica, por ejemplo, 456. Si ustedes quieren saber más al respecto, pueden buscarla y ahí van a encontrar más información. También aplicar medidas de prevención y control de infecciones.
La pantalla quedó congelada, me indica. Bien, espero que ahora sí se me esté escuchando. He cambiado de micrófono para que se me escuche adecuadamente. Por favor, me confirman si ahora sí se me escucha. Ya, perfecto. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por indicar que había habido ese fallo con el audio. Como parte también de las recomendaciones, figura asegurarse de que los desechos generados por la prestación de cuidados al paciente se coloquen en bolsas resistentes o cajas de seguridad según se proceda, que se cierren completamente y se eliminen como desechos infecciosos y se retire del hogar. Nosotros sabemos que el manejo de los desechos que hayan estado en contacto con una persona infectada tienen que ser procesados de forma distinta, ¿no? Sellados correctamente para que no haya una infección del resto de la familia o del personal que maneje estos desechos, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando también en ello, que los desechos pueden ser una fuente de infección para el personal que los maneje. Y es una recomendación que, como ustedes ven, figura en la Organización Mundial de la Salud, en las recomendaciones que da. Ahora, también hace recomendaciones respecto a lo que compete a grupos específicos como mujeres embarazadas y niños. Veamos primero lo que recomienda respecto a las mujeres embarazadas, ¿no? Lo primero que se menciona es que puede estudiarse la posibilidad de prestar atención en el domicilio a mujeres embarazadas con una enfermedad leve o moderada. No siempre está este acápite a personas que presentan enfermedad leve o moderada. Y con la condición de que el entorno domiciliario es adecuado para el aislamiento y la atención del paciente. Y si no forma parte de un grupo de riesgo, es decir, si no es obeso, si no tiene otras patologías y que puedan considerarse, que puedan incluir a esta persona gestante dentro de un grupo de riesgo. La evaluación de la atención domiciliaria de cada paciente debe basarse en los siguientes factores, nos indica acá. Como siempre, como ya habíamos mencionado de forma general, la evaluación clínica del paciente, la evaluación del entorno doméstico del paciente para que se cumplan los criterios de prevención y control, que ya habíamos discutido, la presencia de personas vulnerables con mayor riesgo en el hogar, ya habíamos indicado eso también, y la posibilidad de contar con un cuidador que proporcione atención y vigile de cerca la evolución de la salud de la paciente, al menos una vez al día, y que conozca los signos y síntomas del empeoramiento del estado de salud. La disponibilidad de trabajadores de la salud capacitados para apoyar al paciente y a la persona que lo atienda en el hogar, por teléfono, telemedicina, trabajadores comunitarios, capacitados o equipos de extensión, ¿no? Es básicamente lo que ya habíamos indicado. Y básicamente la respuesta a si las mujeres embarazadas con COVID-19 pueden recibir atención en el domicilio, sí, pero evaluando a la paciente, evaluando la enfermedad que está presentando y el entorno doméstico en el cual estaría, ¿no? En el caso de que sea una enfermedad que ya presente signos de alarma, definitivamente tiene que ser atendida en un centro de salud. O si no hay condiciones para su correcta atención en el domicilio.
En lo que respecta a niños, se indica que los niños deben permanecer junto a sus padres o cuidadores siempre que sea posible, ¿no? No solamente en esta enfermedad, sino en las enfermedades en generales, los niños suelen permanecer con sus padres o cuidadores el mayor tiempo posible. Puede estudiarse la posibilidad de prestar atención en el domicilio a los niños con una enfermedad leve o moderada, lo mismo que en lo anterior. Si el entorno domiciliario es adecuado para el aislamiento y la atención del paciente COVID-19, y se dan todos esos factores de forma eficiente, ¿no? Entonces, la enfermedad es leve o moderada y el entorno es seguro y es posible el aislamiento. Y también que el niño no pertenece al grupo de riesgo, ¿no? El niño podría ser obeso y eso lo pone en un grupo de riesgo. O si presenta otras enfermedades cardiovasculares, como diabetes, otras enfermedades como enfermedad pulmonar crónica, cáncer, enfermedades renales crónicas o inmunosupresión. Los cuidadores de los niños con COVID-19 deben de vigilar los signos y síntomas del empeoramiento clínico que requieran una evaluación urgente, ¿no? Entonces, también se tienen que monitorizar los signos y síntomas en ellos y también se tiene que estar alerta a la aparición de signos de alarma para que ellos puedan ser atendidos en un establecimiento de salud en el caso de presentarse y le puedan dar el manejo adecuado. Entre ellas, la dificultad para respirar, como nosotros sabemos, ya está en la hoja de monitoreo, la respiración rápida o poco profunda. Hay niños que son pequeños, que todavía no se expresan o no pueden expresarse de forma adecuada o que incluso no hablan, como es el caso de los lactantes. Ahí podemos ver la respiración, ¿no? La frecuencia respiratoria. Si la respiración es rápida o es poco profunda, si hay utilización de músculos accesorios, eso es parte de una dificultad para respirar, evidenciándose a través de signos, ¿no? Si los labios o la cara está moratada o azul, si hay dolor o presión en el pecho, si hay confusión reciente, es decir, hay alguna alteración, el niño no está muy consciente, hay alteración del sensorio, también es un signo de alarma, incapacidad de despertarse o de interactuar cuando está despierto, incapacidad de beber o retener líquidos, ¿no? Entonces, todo eso son signos de alarma. Si se sospecha, se confirma que los cuidadores están infectados con COVID-19, debe tenerse en cuenta factores tanto médicos como de otras índoles, dadas las posibles consecuencias negativas a largo plazo de la separación con la familia, por breve que sea, ¿no? Entonces, si la familia, su entorno cercano, los cuidadores, los padres están infectados con COVID-19, en definitiva ellos también tienen que ser atendidos, ¿verdad? Entonces, no podrían estar atendiendo al menor porque ellos también tienen que ser atendidos. En ese caso se tienen que evaluar varios aspectos, ¿no? Y tratar de que no haya una separación familiar porque eso podría afectar al niño. Los centros de coordinación de protección de la comunidad y los trabajadores sociales deben ayudar a los familiares a planificar con antelación las disposiciones para el cuidado de los niños en el caso de que el cuidador se enferme. Es decir, pues se podría, por ejemplo, en coordinación con asistentes sociales, determinar a otra persona para que cuide al niño mientras ellos se encuentran bajo esa enfermedad. Debe concederse prioridad a los niños cuyos cuidadores principales sean personas mayores con discapacidad o problemas de salud subyacentes. El Ministerio de Salud también brinda información respecto de lo que es atención domiciliaria, ¿no? Por ejemplo, está la norma técnica 160 dada por el MINSA, donde se indica, ahí está en la parte inferior, ¿no? Norma técnica de salud para la adecuación de la organización de los servicios de salud, con énfasis en el primer nivel de atención frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú. Aquí hay una parte que se subtitula consulta en la visita domiciliaria, y aquí se dice que el médico del equipo de COVID del establecimiento del primer nivel de atención, que tiene a cargo el sector sanitario en el que reside el paciente programado, realiza la consulta en la visita domiciliaria del paciente que pasó por triaje diferenciado, sea digital o presencial o en domicilio. Y este último caso, el triaje y la consulta ambulatoria, se efectúa en la misma visita domiciliaria con las debidas medidas de bioseguridad. Además de la anamnesis y el examen físico, que obviamente va a estar a cargo del médico, realiza pruebas rápidas de serología o las pruebas que estén indicadas, también pueden ser pruebas de carga viral. Ya las pruebas rápidas
no es apropiado hablar, sino de pruebas de detección de anticuerpos. Realiza el diagnóstico sindrómico y para ver si hay una infección respiratoria aguda asociada a COVID-19 y se clasifica rápidamente la severidad, ¿no? Entonces, en la visita, en la consulta, se tienen que determinar estos aspectos. Tanto la presencia de una infección respiratoria por COVID-19, la sospecha o la confirmación, tomar esos exámenes para la confirmación y la clasificación de la severidad, que probablemente sea lo más importante, porque va a determinar que el paciente o continúa en el domicilio o se ha llevado a un establecimiento de salud. El médico a los casos leves indica aislamiento domiciliario de tener condiciones o aislamiento temporal en otros lugares y expide la receta y entrega el tratamiento sintomático y específico correspondiente, ¿no? Nosotros sabemos que tratamiento específico lamentablemente no hay. Vamos a ver también las disposiciones que da la Organización Mundial de la Salud respecto a esto, pero sí tratamiento sintomático, ¿no? De no disponer los medicamentos, se orienta a los familiares a que puedan conseguirlos. El médico, en casos moderados o severos, indica la referencia para hospitalización. Casos moderados ante la presencia, por ejemplo, de factores de riesgo, coordinando el transporte asistido de pacientes. Luego realiza la búsqueda de contactos, casos sospechosos o personas de riesgo con comorbilidades y brinda la atención familiar correspondiente. Entendamos este extracto de la norma técnica como la redacción de un documento al inicio de la pandemia, ¿no? Hay ciertas cosas que se han ido especificando, se han ido ampliando y que forman parte ya de lo que hemos mencionado. Dentro de la atención que se pueda dar, lamentablemente, en algunos casos se va a requerir ya en un establecimiento de salud o por lo menos con la coordinación con un establecimiento de salud, pero de forma directa, ya no solamente atención domiciliaria. En algunos casos se va a requerir esto que es conocido como la oxigenación, ¿no? Y que se va a requerir ciertos parámetros a tener en cuenta. Dado que no es el tema central de la exposición, les dejo la información aquí. Y bueno, dentro de las complicaciones que podría haber, hay ciertos factores para ver la posibilidad también del uso de ya dispositivos de asistencia ventilatoria, ¿no? Como es la intubación, por ejemplo. Y dentro de eso hay lo que se conoce como la escala de Brecha, que es para determinar, tomar decisiones terapéuticas en base a esta escala. Y lo que sí me gustaría comentarles es la guía que fue publicada no hace mucho. Indica, aquí está la fecha, aquí está el título, la fuente. Es un documento de Therapeutic COVID-19 publicado por la Organización Mundial de la Salud el 31 de marzo del presente año. Y aquí se hacen algunas actualizaciones respecto a los tratamientos disponibles. Lo primero que se indica es que se hace un análisis constante de diversos medicamentos que fueron presentados como alternativas de tratamiento específicos. Por ejemplo, la ivermectina, por ejemplo, la acitromicina, diversos fármacos, ¿no? Y en todos se menciona que no hay evidencia terapéutica para recomendarlos, ¿no? Y se desaconseja su uso, a menos que sea para efectos clínicos, para efectos de estudios clínicos, en el caso de algunos. No se cuenta con evidencia, entonces no debería de usarse, no está recomendado su uso. El único medicamento que está recomendado es el uso de corticosteroides, ¿no? En este caso la dexametasona, pero solo para pacientes con COVID severo o crítico. Entonces eso no forma parte de la atención domiciliaria. Entonces nadie en domicilio debería de tener el uso de estos fármacos, ¿no? Porque el uso en personas que no tienen COVID severo puede llevarlos a complicaciones mayores. En lugar de ayudarlos, los va a perjudicar. Este fármaco solamente ayuda a los pacientes que están experimentando criterios de severidad o críticos, ¿no? Y ya eso es lo que conocemos como la tormenta de citoquinas. En lo que respecta a complicaciones y secuelas, está la definición de las formas graves, la definición de las formas
críticas, y ahí pueden encontrar ustedes cada una de las definiciones. Bueno, eso ya lo hemos explicado en el gráfico de la Organización Mundial de la Salud. ¿Recuerdan? Mencionamos cada uno de esos ítems. También están las complicaciones más frecuentes. La complicación más frecuente es la insuficiencia respiratoria aguda, el síndrome de distrés respiratorio agudo, seguido del shock, de la disfunción miocárdica y del daño renal agudo. Esto ya se está repitiendo lo que ya vimos, y bueno, la posibilidad de la intubación, ¿no? Esto es un video que les dejo, es parte de lo que es la intubación. Ustedes lo pueden ver si desean. Los organizadores van a tener estas diapositivas y ustedes pueden acceder a estos videos porque están publicados en YouTube. Estos videos fueron presentados en capacitaciones que ha realizado el MINSA, ¿no? Entonces nos sirven como referencia. La pronación es parte ya del tratamiento que se le da a pacientes críticos o severos, ¿no? Y también aquí hay un video que puede ayudar, los puede orientar en el caso de que estén interesados. Y la afectación clínica secuelar y las consecuencias del coronavirus sí están presentes y sí se registran. Hay personas que, por ejemplo, registran disnea, tos, secreción mucosa, habiendo ya superado la COVID-19, no habiendo salido de ella. Y lo presentan estos síntomas molestos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso todavía se está evaluando y se está estudiando. Eso ha sido todo de esta exposición. Muchas gracias por haberme acompañado. Si hubiera alguna duda, por favor, escríbanle en el chat para poder responderles. Gracias. Espero que se me esté escuchando. Lamentablemente con el otro dispositivo que tenía ya lo he desconectado, pero bueno, en realidad es un problema bastante importante lo que menciona Jacqueline, ¿no? Es una realidad que lamentablemente estamos enfrentando, que es que algunas personas insisten con el uso de la ivermectina y la citromicina. Lamentablemente ahí tendríamos que evaluar también a qué persona acudir cuando estemos en esta situación, ¿no? Y indicar a la población que si están frente a estos casos donde les están recomendando esos fármacos, evitar acudir y evitar seguir atendiéndose con ese personal, porque podría llevarlos a consecuencias que podrían incluso afectarlos más que la COVID-19, ¿no? O sea, ha habido registros de complicaciones por sobredosis de ivermectina, RAMS por estos fármacos, y bueno, no se da un fármaco cuando no hay evidencia científica, porque no va a haber un aporte del medicamento y se está exponiendo a la persona a los efectos secundarios de estos fármacos.
Entonces, bueno, es bastante difícil esa situación, pero básicamente tenemos que orientar a la población también y tratar de extender la información, ¿no? De repente a los médicos, pasarles el link de estas guías terapéuticas, actualizaciones, donde detalladamente se explica por qué es que no están recomendados. Muchas gracias a todos, fue un honor para mí estar con ustedes, hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a todos por participar del curso. Ha finalizado. A partir del lunes estaremos entregando la certificación escaneada en correo electrónico.